Estamos en medio de una pandemia que ha venido a transformar el mundo, ha venido a transformar los sectores, incluyendo los sectores económicos, los sectores productivos, el sector educativo, también el sector salud, sobre todo. Ha traído consigo esta pandemia muchísimas debilidades que han tenido los sistemas sanitarios a nivel mundial. ¿Cómo podría usted evaluar el sistema sanitario de todos los países, si pudiéramos decir, con la llegada de la pandemia? Bueno, muchísimas gracias, María, y al Dinero por la invitación. Mira, es muy difícil poner a diferentes países que tienen diferentes volúmenes en la misma canasta, pero sí pudiera decirte que muchos de los países desarrollados sí han tenido inversiones interesantes en lo que tiene que ver con la salud. Lo que ha ocurrido es que la mayoría de las inversiones que se han hecho, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que más invierte en salud en relación al per cápita. Unos 14 a 16% del Producto Interno Bruto se va en inversión a salud. En los países latinoamericanos tú tienes países que están más o menos en el medio, como México, Cuba, Colombia, que están en unos 8%, de 8 a 7% del Producto Interno Bruto, y tenemos países ya que están en el medio, como Panamá con un 6%, y República Dominicana en uno de los más bajos en este momento, con unos 2 a 3% del Producto Interno Bruto. Para contestarte la pregunta, yo pienso que más que la preparación, muchos países estaban preparados para manejar pandemias. Quizá lo que ha pasado es que mucha de esa inversión no se ha hecho en infraestructura física. Y esto es un mundo interconectado. Entonces, la digitalización ha venido a cambiar la dinámica en que una pandemia afecta al ser humano. Y al cambiar esa dinámica, entonces lo que ha ocurrido es que el tipo de inversión que se hizo en muchos de los países no ha sido una inversión que está acorde con los nuevos tiempos. Por ejemplo, antes tú creabas un hospital porque entendías que la hospitalización era primero. Ahora la tendencia es quizá a poder acortar ese proceso y tener centros de atención primaria. En muchos países quizá los centros de atención primaria están yendo a lo que tiene que ver con teleconsulta. Y si te das cuenta, lo que está ocurriendo a nivel internacional es que la centralización de cómo se administra la salud está moviéndose de centros gigantescos hospitalarios, donde tú tienes grandes concentraciones. Eso ha pasado en Estados Unidos y en muchos países. O sea, esta tendencia no es algo que es solamente natural o específica de países desarrollados. Ha ocurrido en los países latinoamericanos, ha ocurrido en países de Europa, donde la concentración de esa centralización de hospitales grandes ha ido moviéndose a lo que ocurría hace 100 años, que es un médico yendo a tu casa. Lo único que ahora ocurre de forma digital. O sea que yo pienso que sí, que los países estaban, lógicamente con sus diferencias, estaban preparados para atender masivamente pacientes. La gran pregunta es, esta pandemia que quizá tiene un nivel de letalidad muchísimo menor, que lo que manda es aislamiento, genera un sinnúmero de problemas totalmente diferentes a lo que tú pudieras tener con una pandemia que necesitaría hospitalización. Entonces, esa preparación de cómo tú inviertes ese gasto a nivel de país cambia radicalmente la forma en que tú manejas o atiendes esta situación. Precisamente usted decía que se generan una cantidad de problemas, pero a la vez yo entiendo que también se pudieran generar oportunidades. Claro. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que podemos venir destacando a través del trabajo que se ha venido haciendo en conjunto, de la atención a las personas en medio de la pandemia y de la adaptación de lo que es consulta digital? Yo pienso que, bueno, varias cosas. Número uno es que la agenda de digitalización se ha avanzado 10 años. Hay estudios que hablan de que la digitalización, el proceso de digitalización en salud, que dicho sea de paso, a nivel de verticales, salud es uno de los verticales que más atrasado está en tecnología. Te das cuenta cómo se bancarizó el mundo de forma en los últimos 10 años. Todo el mundo utiliza, 10 años atrás tú nunca hubieras pensado cómo depositar un cheque tirándole una foto. Muchas veces, ¿qué tú hacías? Tú ibas a un banco físico y eso ha cambiado en los últimos 10 años. La banca ha cambiado esa dinámica. Entonces, el tema de la medicina siempre ha estado un poquito rezagado con lo que tiene que ver con la digitalización. Esta pandemia lo que ha hecho es agilizado de forma exponencial
esa agenda que se venía a venir en algunos países mucho más rápido, en otros países un poquito más lento, y lo que ha ocurrido es que se ha potenciado o agilizado el proceso de implementación de sistemas. Entonces, ¿qué nos ha traído eso como consecuencia? Bueno, número uno es que podemos ver de forma clara o a desnudo el problema de todo lo que tiene que ver con los procesos administrativos. Olvidémonos un poquito de salud por un segundo. Todos los sistemas de salud tienen procesos administrativos muy importantes, y lo que ha ocurrido es que ahora te das cuenta que la mayoría de esos procesos administrativos eran procesos extremadamente costosos porque generaba acciones manuales, había mucho retrabajo. Piensa en ti yendo a un doctor donde tú tienes que llamar a un IBR para verificar si tu seguro cubre o no cubre algo, donde tú tienes que ir físicamente a hacer ese proceso, donde el médico tiene que hacer una receta, esa receta es manual, física, tienes que ir a ver cuál de los laboratorios puede atenderte, tú no sabes si vas a atender 2 horas, 3 horas, 5 horas, y todo ese proceso que ocurre detrás administrativamente genera costos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esta transformación nos ha permitido ver cómo nosotros podemos no solamente digitalizar el proceso de salud, sino digitalizar el proceso administrativo de forma más rápida, para poder ahorrar costos en ese procesamiento. O sea que hemos ganado rapidez en procesamiento, vamos a empezar a ganar una vez estos procesos se hagan mucho más comunes, información clínica que nos puede ayudar a nivel de identificación de costos asociados a enfermedades específicas. O sea que en ese sentido, data, agilidad y conveniencia tanto para el doctor como para el paciente y el prestador. Excelente. Tomando en cuenta de que usted había hecho una comparación del sector financiero con las nuevas aplicaciones que se están utilizando, estamos hablando de las fintech. Correcto. Y las nuevas aplicaciones que se están utilizando en el sector salud. El sector salud un poco más rezagado, entiendo yo que quizás por esa tendencia, esa cultura del ser humano de que el doctor tiene que verme, tiene que tocarme, tengo que explicarle de frente lo que siento. Entonces, ¿de qué manera pudiéramos evaluar la cantidad de aplicaciones que hay en los mercados a nivel internacional y luego vamos a aterrizarlo a nivel local? ¿Cómo pudiéramos evaluar estas aplicaciones que se están utilizando ahora mismo? Bueno, el número uno a nivel internacional, no solamente telemedicina, quizá lo primero es poder identificar cuál es el universo de tecnología digital a nivel de salud, porque es muy amplio, hay muchas cosas, pero yo diría que dentro de los aplicativos o las plataformas que más se utilizan en otros países, tú tienes lo primero, es el récord electrónico, es lo básico, porque es donde el doctor identifica o pone información clínica el paciente. Y eso significa que ese paciente va a tener una portabilidad, quiere decir que ese paciente tiene su data disponible para él o para otros doctores en caso de que cambie de doctor, o si ve a otro doctor, otro especialista, esa información viaja, no en papeles como estamos acostumbrados, sino de forma electrónica. O sea que número uno, tú tienes los sistemas electrónicos o récord electrónico. Tú tienes todo lo que tiene que ver con la parte de automatización del proceso de facturación clínica entre el prestador y la ARS. Ese proceso de automatización en muchos países funciona de forma normal. Quiere decir que una reclamación viaja de forma electrónica e inmediatamente tú tienes acceso a ese servicio, no 3, 4, 5, 7 días posterior. Aparte de eso, tienes módulos o validación de clínico, con el tema de esa automatización. Tú tienes todo el tema de telemedicina, que es lo que más se está utilizando ahora en este momento de pandemia. La telemedicina no es teleconsulta. Eso es un gran error. La teleconsulta, donde tú tienes un doctor y un paciente teniendo relación a distancia en lo que tiene que ver con una consulta virtual, es una arista de telemedicina. Dentro de la telemedicina tú tienes otros aristas que se están procesando están moviéndose de forma muy rápida. Tú tienes, por ejemplo, lo que tiene que ver con segunda opinión médica. Imagínate un paciente que esté en un área aislada donde no tenga un especialista. Ese especialista, sobre la base de ese récord electrónico que tiene inteligencia, pudiera hablar con un neurocirujano en la capital sin tener que trasladarse. Eso abarata los costos de no tener un neurocirujano en un lugar donde tú no tienes una recurrencia de una especialidad que necesites. O sea que tú tienes todo lo que tiene que ver con
con segunda opinión médica. Otro tema que tú tienes con la teleconsulta, que es lo que más se está utilizando ahora, es que muchas veces la teleconsulta tú la puedes usar para lo que tiene que ver con una cita de seguimiento. Hay muchas citas de seguimiento que tú pudieras hacerlo de forma remota. Todo lo que tiene que ver con cambio de prescripciones, donde tú realmente quieres ver al doctor y le dices, doctor, la medicación que me recetó no me está funcionando. Entonces, eso puede ser una interacción. Ojo, todo lo que tiene que ver con teleconsulta a nivel tecnológico, es importante que aclaremos que no es una videoconferencia por Zoom. Hay características específicas a nivel de protocolos internacionales que deben ser cumplidos, de bioética, de seguridad de la data y un sinnúmero de componentes que debe siempre estar asociado a la plataforma que se elija. Usted citaba un ejemplo muy bueno, sobre todo para el país, que es el caso de tener un paciente en una localidad en la que no haya suficiente acceso a médicos especializados y que ya ahí entonces la telemedicina estaría jugando un rol importante. Segunda opinión médica sería el término para ese ejemplo que pones. Excelente. Segunda opinión remota. Pero ¿quién asumiría ese costo de este software, de esta aplicación que le va a estar dando soporte a los médicos? Es una pregunta muy interesante. Realmente cada país o cada latitud ha podido trabajar o buscar diferentes alternativas. Muchas veces ese costo es un costo que basado en la locación, es un costo compartido. Muchas veces el proveedor porque el proveedor es igual que tú tuvieras una empresa. Esa empresa compra una aplicación para manejar su proceso administrativo. El mismo caso que ocurre con los sistemas los sistemas electrónicos. Muchas veces parte de ese costo viene asociado por el proveedor, pero esos proveedores pudieras de una u otra forma el Estado darle algún tipo de incentivo o de incentivo para utilizar la tecnología para poder manejar protocolos o generar datos importantes para el gobierno. Entonces hay otros sectores, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, para ponerte un ejemplo, lo que ocurrió en los Estados Unidos hace 10 años con el famoso Obamacare o High-Tech Act es un ejemplo perfecto de cómo las alianzas pública-privadas pudieran ayudar. ¿Qué ocurrió en los Estados Unidos? La penetración de tecnología digital para hospitales hace unos 15 años, que fue cuando yo migré hacia los Estados Unidos en ese momento, era unos 65 a 70%, era extremadamente baja. Uno pensaría que Estados Unidos siempre fue digitalizado de por vida. Sí, los hospitales gigantescos tenían digitalización, pero los doctores individuales o las clínicas pequeñas no la tenían. Era totalmente papel, hace 15 años, hace la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió el famoso High-Tech Act, Obamacare, como tú quieras llamarle, donde el gobierno dijo, sector privado, estas son las condiciones para poner tecnología. Tenemos que digitalizar el país en los próximos 10 años. ¿Y qué ocurrió? En vez de darle un dinero, o sea, un incentivo directo al doctor a través de las ARS, le dijeron, quien se digitalice, yo te voy a dar un premio, un incentivo. Si te pagaba 100 pesos, te voy a pagar 150 pesos. ¿Por qué? Porque te digitalizaste. Porque esa digitalización nos creó un ahorro. ¿Y qué ocurrió? Le dieron 5 años con incentivos específicos. Y luego de los 5 años, entonces empezaron a mover a penalidad. Y ahora Estados Unidos es un país que tiene 99% de digitalización digital. Eso es un ejemplo de esas alianzas pública-privada donde tienes incentivos relacionados con uso. Ese uso genera un círculo virtuoso y ese círculo virtuoso le afecta de forma positiva a todas las personas, a todo el ecosistema de pacientes. Me surge la pregunta de que me imagino que se la han hecho muchas veces. De qué siente o qué sería, cómo sería para el médico tradicional la adopción de estas nuevas aplicaciones. Me explico. ¿Sería para ellos un sustituto, como lo ven algunos, el enemigo, o en realidad un aliado que puede ayudarlos a seguir avanzando en el procedimiento y en la atención médica? Debe ser un aliado. Yo pienso que esto es un proceso de educación. Por eso el año pasado nuestra empresa hizo el primer congreso de salud digital en el país. Y la idea que veníamos era eso, era poder explicarle al sector en general,
porque no solamente pueden ser médicos, hay otros sectores que pudieran verlo como un enemigo, de que esto es una herramienta, esto nunca va a sustituir un médico. La telemedicina, la inteligencia artificial, todo lo que tú escuchas que está ocurriendo a nivel internacional, nunca va a sustituir la mano de una enfermera, el abrazo de un doctor, el análisis del ser humano. Eso nunca va a ser. Lo que va a ocurrir es que debe eficientizar y potenciar de forma rápida que ese médico sea más eficiente en su práctica, que ese médico pudiese ver más pacientes. Para que tú tengas una idea, algunos de nuestros clientes en Estados Unidos empezaron a trabajar telemedicina o teleconsulta y empezaron con un 2%, 3% de adopción y en este momento están en un 85%, en unos 2-3 meses. Duramos 2 años tratando de explicarles que este era el camino y ahora ellos no ven otra forma que no sea digitalizarse. De hecho, ese salto al vacío inicial fue bastante traumático, pero inmediatamente saltaron, se dieron cuenta. Tú tienes, por ejemplo, doctores donde tendrían que ir a su consultorio a buscar el cuadernillo para saber lo que le pasa a un paciente. Totalmente inaceptable en el siglo XXI. ¿Qué pasa si tu consultorio se inunda y tú pierdes todas tus datas? O sea, la idea, un doctor pudiera tener sus vacaciones y un paciente descompensarse e inmediatamente ser alertado de forma electrónica para saber cuál es el protocolo a seguir. O sea que no, yo pienso que sí necesitamos un gran esfuerzo público-privado para poder empezar a educar al sector, a entender que esto es una herramienta, nunca una sustitución. Excelente. En un país como este, en el que hay tantos problemas de conectividad, de electricidad, ¿entiende usted que está preparado el país o pudiésemos tener mejores avances? Porque ya hay aplicaciones que se están utilizando aquí. Hay médicos que ya uno va a la consulta y tienen todo un software que pueden cambiar de consultorio y no hay problema. Usted va y se atiende en el otro consultorio y todo su registro está ahí. Es una muy buena pregunta. Mira, yo pienso que es un balance. Número uno, sí estamos de acuerdo de que tenemos limitaciones de conectividad. Más que conectividad, yo diría que cobertura. Porque yo pienso que República Dominicana, yo vengo del sector de telecomunicaciones hace casi 20 años que me moví. Vine del sector de telecomunicaciones, entiendo que el sector de telecomunicaciones del país es uno de los más avanzados en Latinoamérica. El gran problema quizás es el tema de cobertura. Entonces, hay un tema de cobertura que lógicamente las empresas de telecomunicaciones están trabajando y abocándose a eso. Pero respondiendo a tu pregunta, yo pienso que número uno, la mayoría de las tecnologías que se tienen que aplicar tienen que ser totalmente móviles. ¿Para qué? Para que esos problemas que tú pudieras tener con una tablet o una computadora fija pudieran ser minimizados si tú tuvieras un celular y que esa aplicación fuera móvil a nivel de tu celular. Eso es lo número uno. Lo número dos es lo que tiene que ver con tecnología asíncrona, en el sentido de que si tú pierdes conectividad, tú pudieras tener una réplica pequeña de la información que necesitas como doctor. Y esos son modelos que estamos trabajando en el sentido de poder minimizar el impacto de la electricidad, por un lado, lógicamente utilizando plataformas móviles que no requieran mucha electricidad para poder consumirse. Y número dos, pudiendo implementar tecnología asíncrona, se llama, para tú poder tener poquito de información mientras tú te conectas. O si hay latencia, en el sentido de que el internet no es muy rápido en algunos casos, tú pudieras no necesitar tanto ancho de banda para poder trabajar algunas funcionalidades. Entonces, yo pienso que si nosotros resolvemos esos dos puntos, y número tres, poder hacer análisis de locaciones a nivel de público-privado, de poder entender cuál es el requerimiento mínimo de ancho de banda, de electricidad, podemos avanzar en ese sentido. Pero el país está preparado porque tiene una infraestructura muy sólida. Es simplemente tratar de ver cómo podemos adicionarle esos componentes para salvaguardar en caso de que tengamos alguna dificultad. Y tenemos una generación de médicos que viene que está totalmente digitalizada. Correctamente. Entonces, ¿cuánto le costaría a un médico poder adoptar esa transformación? Es decir, en la adquisición de ese software que va a necesitar, ¿cada qué tiempo tendría que actualizarlo? Mira, es muy difícil hablar de precio. Yo siempre hablo de valor. La pregunta es, ¿cuál es el valor para un doctor para poder acceder desde la nube, no importa dónde esté? ¿Cuál es el valor que una aplicación pudiera darle a un paciente para evitar que un medicamento
tenga una contraindicación y no lo sepa porque no hay una interconectividad entre un doctor y otro a nivel. O sea, yo pienso que el tema más que el costo es un tema de cómo podemos pensar en cuál es el valor para el paciente, cuál es el valor para el médico, cuál es el valor para el médico poder hacer una autorización electrónica y que la ARS tenga eso el mismo día, no 7 días después. ¿Cómo eso afectaría de forma positiva a su flujo de caja en algún momento? ¿Cómo eso afectaría de forma positiva o influenciaría de forma positiva la negociación que pudiera tener ese médico con la ARS en un futuro? El problema que tenemos es que tenemos muy poca data o la data no está estructurada. Y yo pienso que estos sistemas van a ayudar mucho a poder sentar a todos esos actores sobre la mesa con la base de tener información de ambas partes y poder entenderlo. Lo que sí te puedo decir es que en los años donde un centro médico, un médico pequeño tendría que tener servidores, sistemas, grupos tecnológicos para poder soportar algo que fuera in-house, y discúlpame, que no fuera en la nube. Yo pienso que la mayoría de los sistemas modernos, número uno, son en la nube, número dos, no hay un costo importante a nivel de capitalización, porque la mayoría de estos sistemas lo que funcionan es con una suscripción, igual que tú te suscribes a Netflix o te suscribes quizá a pagar la luz de forma mensual por consumo. Hay muchos modelos donde el costo inicial es muy bajo y básicamente lo que ocurre es que tú tienes una recurrencia mensual y se vuelve como parte de un costo variable basado en la cantidad de pacientes, cuántos médicos tú tengas, la complejidad de los sistemas que utilices. O sea que yo pienso que la barrera de entrada a nivel de costos han bajado significativamente si lo comparamos 5, 7, 20 años atrás. Con relación a la actualización, es un tema muy importante, porque cuando hablamos de sistemas en la nube y sistemas que se llaman multitenant, donde tú tienes a todo el mundo en el mismo lado, lo que ocurre es que hay un círculo virtuoso interesante. Quiere decir que lo que tú como doctor me retroalimentas a mí como proveedor de tecnología, y yo sé que hay 15 doctores dándome ese mismo feedback, todo el mundo se beneficia. No solamente ese doctor. En el caso anterior, tú tenías esa aplicación, los cambios se quedaban en la aplicación. Ahora estos cambios realmente son, si se pueden decir, repartidos entre el ecosistema y todo el mundo se beneficia de los últimos aportes a nivel de funcionalidad de los cambios. O sea que eso ayuda a que cada vez mientras más personas se monten en esa plataforma, más funcionalidad sin necesidad de inversión adicional tú vas a tener. Y es algo que realmente genera valor, no un costo. Bueno, pero hablando también un poquito, llevándolo a un nivel un poquito más abajo. Para el paciente, por ejemplo, ese paciente que muchas veces no se queda con el mismo médico, que necesita o que quiere otra opinión, ¿puede tener acceso a tener ese récord de esos datos? Un tema interesantísimo es la portabilidad. Cuando tú te mueves al sistema electrónico, lo más importante es que la data es del paciente. Quiere decir que muchos de los sistemas que se están armando deben contemplar que esa data sea transferible, que ese paciente pueda tener un récord electrónico que agregue información de diferentes doctores, no solamente dentro de la plataforma que ese médico haya elegido, sino documentación o papeles, sistemas que no son conectados. O sea que sí, la portabilidad es importante y muchas veces la mayoría de los sistemas que manejamos tienen portales y tienen portales para el paciente, donde el paciente, independientemente haya o no haya quedado con ese doctor, puede tener acceso a su información en la nube, no importa dónde se mueva. ¿Y cómo la tendría? La tendría de forma digital. Código. Sí, tendría un acceso a nivel de un usuario, una contraseña, lógicamente con todos los niveles de seguridad que tú necesitas, protocolos, por ejemplo, de autenticación, así como tú vas al banco y haces una transferencia, te mandan un texto o te mandan un SMS o te mandan un WhatsApp con un código, se llama código OTC. Todas esas componentes para estar muy claro de que ese acceso sea el paciente o que el paciente le haya dado permiso, porque es un tema también de permiso. O sea que sí, la mayoría de los sistemas modernos que tengan esa estructura deben contemplar que el paciente tenga portabilidad. Excelente, o sea que también estamos resguardando esa confidencialidad entre el médico y el paciente. ¿Cuáles serían esos retos para estos médicos tradicionales que tienen ya cierta trayectoria trabajando de forma tradicional? ¿Cuáles serían esos retos que tendrían que enfrentar para poder lograr embarcarse en la nueva tecnología? Yo pienso que si tú te das cuenta, ha pasado con otra tecnología donde
quizás tú dirías, bueno, estoy seguro que el doctor utiliza WhatsApp, estoy seguro que el doctor utiliza Facebook, estoy seguro que el doctor utiliza Instagram. O sea, yo pienso que esa barrera de acceso ha variado mucho. Mi madre ya tiene casi 80 años, ella utiliza la plataforma y hace 3 años era imposible entenderlo y ahora ella lo usa de forma natural. Es un proceso de adaptación. Yo pienso que a medida que el médico ve el valor no solamente para él como doctor, sino para el paciente, a nivel de tratamiento, a nivel de centralización, a nivel de eficiencia. Recordemos que también tenemos que pensar en ese paciente. Muchas veces se nos olvida que el paciente debe estar en el centro de toda la aplicación. Que ese paciente pueda, a nivel eficiente, poder hacer muchos de los procesos antes de su celular. O quizás de otra forma, tampoco podemos, pudiera utilizar procesos antes de poder ir a la consulta. Así que yo pienso que es un tema de educación, es un tema de entendimiento de cuál es el valor que esta aplicación o esta tecnología pueda aplicarle al doctor, y un tema de uso y costumbre que eventualmente yo pienso que no, una vez tú pases esa barrera de entrada, va a ser muy fácil poder migrarse y poder utilizarlo de forma natural. Analizando los pasos que han tenido que dar todos los países, ¿dónde pudiéramos colocar a República Dominicana en cuanto a los avances para poder hacer la transformación? Mira, República Dominicana, yo pienso que tiene todas las condiciones para ser un referente en toda la región, pero nos falta mucho. Tenemos grandes retos que tenemos que trabajar, aparte del tema que tú habías comentado anteriormente, María, con el tema de el acceso, la cobertura de internet, todo lo que tiene que ver con la electricidad. Yo pienso que tenemos retos en el sentido legislativo. Nuestra legislación tiene que tener cambios abocados a la nueva tecnología. Muchos de los, y no es una crítica, simplemente es cómo podemos movernos hacia ese lado. Hay cambios importantes que la tecnología trae que debe cambiar la legislación. O sea que en el tema legislativo tenemos que trabajar mucho. En el tema de protocolos internacionales, el país tiene que empezar a trabajar mesas de protocolos para poder identificar cuál es el protocolo que el país va a adoptar. Hay miles de protocolos en el mundo. Hay varios protocolos que son los más utilizados. Yo pienso que eso es importante. No solamente el protocolo técnico, porque hay temas técnicos que se tienen que avalar, sino también con lo que tiene que ver con el protocolo clínico a nivel de tecnología. ¿Cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar? O sea que a nivel de reto, yo pienso que el reto es educación, el reto es normalización de esos procesos. Yo pienso que el reto es cambiar el paradigma, la forma en que pensamos como ecosistema dentro de todo el sector clínico y médico, el tema de los cambios que tenemos que hacer en la legislación y lo que tiene que ver con los protocolos internos de las diferentes instituciones del Estado, en lo que tiene que ver con cambios interesantes. Ojo, no es una crítica, son cambios que son normal en muchos países y que toman tiempo. Te puedo poner un ejemplo, ahora mismo Chile acaba de cambiar su legislación para firma electrónica, para receta electrónica. Chile está un poquito más avanzado que nosotros y acaba de cambiar la legislación para poder identificar cuáles son los tipos de firma electrónica que tú necesitas en una receta electrónica para poder adaptarse a los nuevos tiempos. Así que te pongo un ejemplo ahí. Algo muy interesante, porque aquí, por ejemplo, uno va a la farmacia después que sale de la consulta y allá es que se da cuenta que la firma del doctor, por ejemplo, está con otro color de tinta de lapicero. Eso es un ejemplo perfecto. Falta algo, la fecha, y eso entonces ya es un costo que tiene que asumir el paciente porque tiene que volver al consultorio. Entonces, pudiéramos citar alguna estrategia o algún tipo de mecanismo que se pudiera utilizar para empezar a educar a la población, a educar a esos médicos que son tradicionales en cuanto a la telemedicina y la transformación. Sí, claro, nosotros a nivel de nuestra empresa estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con educación. Y va a haber, hay todo un programa para empezar a educar. Como te dije, el año pasado hicimos el primer Congreso de Salud Digital. Estamos trabajando en otras asociaciones para temas de educación. Yo pienso que todos los actores del sector debemos abocarnos a educar a los médicos, no solamente a los médicos. No nos olvidemos de las enfermeras, no nos olvidemos de los psiquiatras, no nos olvidemos de un sinnúmero de grupos importantes que necesitan también educación para poder identificar. Otro tema importante es el tema de los flujos de procesos. Acuérdate que un médico no trabaja en un cuarto cerrado. Hay interacción, como tú bien decías, con la farmacia, hay interacción de medicamentos, hay interacción con los laboratorios farmacéuticos, hay interacción con las ARS, hay interacción con las
a unidades de atención primaria. Entonces, tenemos que ver esto de forma holística, no solamente específicamente solamente con un grupo específico.